Hola, que Dios los bendiga, que Dios los guarde siempre. Bueno, estoy acá para poder compartir una reflexión, un pensamiento de Dios, para que todos podamos estar con el mismo pensar, con el mismo sentir, ¿no es cierto? De estar todos juntos, como nuestro Señor siempre quiso, cuando dijo: donde están reunidos en mi nombre, más de dos o tres, yo estoy ahí. Así que la intención es esa, que podamos tener el mismo sentir, el mismo pensamiento, estar de acuerdo, ¿no es cierto? De poder querer escuchar su palabra, de poder escuchar algo de Él, de nuestro Señor, para que pueda edificarnos en nuestra vida. Bueno, yo quiero hacer una reflexión sobre: ¿será que la iglesia en la actualidad, en esta era moderna, ¿no es cierto?, está creciendo? Es una pregunta, ¿no?, que yo me hice y quería compartir con ustedes esa pregunta, esa reflexión, ¿no es cierto? Y pues poder explayar un poquito, ¿no es cierto?, un poquito más, porque hay muchos que en realidad, diríamosle, guiadores, personas que en realidad son guía, ¿no?, para otra persona, guía en el sentido de que guiarlo espiritualmente, ¿no es cierto? Y muchas veces uno cuando va viendo, ¿no?, como dice la palabra de Dios, por su fruto lo reconoceréis. Muchas veces uno va pasando los meses, los años, ¿no es cierto? Y aquella persona que uno dice: wow, cómo conoce la palabra de Dios, cómo sabe, ¿no es cierto? Y después uno va esperando, ¿no es cierto? Como dice la palabra, por sus frutos lo reconoceréis. Uno va viendo que los frutos no es tanto como uno esperaba, ¿no es cierto? Que por ahí prueba ese fruto y la verdad que no está bueno, ¿viste? Y uno va viendo eso. Y llega un momento que uno se pregunta: pero si esta persona tenía muchas personas también que lo seguían, eh, guiaba a otras personas, ¿no es cierto? Entonces uno dice, y pues entonces la iglesia, uno ve la iglesia. Obviamente que ahora por la cuarentena no hay mucha persona que concurrente, ¿no es cierto? No hay mucha persona que concurre a una iglesia, ¿no es cierto? O sea que no se están congregando. Hay mucha iglesia que sí, pero aún así con el, eh, diríamosle, con el cuidado que se están llevando, ¿no es cierto? Son pocas personas, no es una masa de personas como antes. Bueno, pero antes de la cuarentena yo veía personas, iglesias que estaban llenos, miles y miles de personas, ¿no es cierto? Y uno dice, ¿cómo crecen en esta iglesia?, ¿no es cierto? Y yo quiero saber, en realidad están creciendo. Y la verdad que si lo empezamos a profundizar, uno no se da cuenta que creo que no está creciendo. Eh, lo que pasa es que hay una cosa, muchas veces tenemos que llevar en cuenta de que la verdad que hay muchos ignorantes, ejércitos, yo en realidad lo llamaría ejército ignorante de la palabra de Dios. Hay un montón de eso. Uno cuando va caminando en su caminar, ¿no es cierto?, en esta eh, eh, bendito camino donde uno elige, ¿no es cierto?, caminar y acercarse al Señor cada vez más y querer aprender más y más. Y muchas veces uno empieza a emplear algunas herramientas, como por ejemplo eh, la hermenéutica. La hermenéutica es una herramienta, y de esa herramienta eh, el resultado es el exégesis. Y el exégesis es de, de exponer la palabra, de extraer algo, ¿no es cierto?, de la Biblia y sacarlo afuera, de exponerlo. Y la hermenéutica es una herramienta, es como uno va a levantar un edificio o una casa, ¿no es cierto? Y quiere saber si las columnas pueden resistir a hacer una casa más arriba. Entonces la hermenéutica lo que hace es verifica, ponerle, ¿no?, un ejemplo, verifica la columna que están adelante cómo están. Y dice, sí, la columna está bien. El exégesis lo que hace es revisa el resto de la columna cómo está, ¿no es cierto? O sea que él da la información completa, ¿no es cierto?, de cómo está el resto, si en realidad se puede hacer. O sea que él lo que hace es extrae el resto de la información de lo más profundo y saca para afuera, ¿no es cierto?, para poder saber si en realidad la columna puede resistir. Y bueno, y eso hace cuando uno emplea, ¿no?,
esta herramienta para poder aprender de la palabra de Dios y poder extraer información de la palabra de Dios. Porque la idea es esa, extraer de la Biblia, ¿no es cierto?, información para que uno pueda transmitir a otro. Pero muchas veces uno dice, a mí me han dicho, no, pero la hermenéutica la verdad que no sirve porque es pagano. Dice pagano porque en realidad hermenéutica viene de un dios pagano. En realidad Hermes era el hijo de un semidios, ¿no es cierto? De que él lo que hacía era, él para poder investigar alguna escritura antigua o lo que fuese, bueno, él lo hacía a través de simbología, a través de numerología, a través de la historia, y así sucesivamente un montón de cosas él usaba, ¿no es cierto? Esa aplicación, esa herramienta lo usaba. Entonces, por eso le dicen hermenéutica, o sea, deriva de hermenéutica. Y muchos dicen, la verdad que eso no se tiene que hacer porque eso es paganismo, no se debe hacer. Pero lo que yo digo es que uno tiene que escarbar, tiene que interesarse, estudiar, pero esta herramienta es lo mismo que cuando uno le pone un cuchillo en la mano de un cocinero, y yo te digo que el cocinero te va a inventar con ese cuchillo un plato de comida tremenda, un manjar de comida te va a hacer. Pero sin embargo el mismo cuchillo vos pones en la mano de un asesino y ya te imaginas lo que va a hacer. O sea que todo depende de qué mano pongas. O sea que de aplicar en el estudio, de hacer hermenéutica y poder sacar información para poder extraer. Pero lo que pasa es que en la actualidad hay mucha persona que en realidad en vez de extraer para poder exponer la palabra, lo que hace es eisegesis. Y eisegesis es cuando uno mete algo, ¿no es cierto? No saca, sino mete algo. Y la mayoría de las personas que están guiando a otra persona, ¿no?, espiritualmente, ellos meten, no sacan la palabra de Dios, ¿no? Ellos empiezan a poder meter su pensamiento. O sea que lo que uno tiene que hacer cuando lee la Biblia es extraer, sacar de la Biblia, sacar la palabra de Dios, el pensamiento de Dios y poder transmitir a otras personas. Esa es la forma y la manera de hacerlo. Pero no de poder meterle, ¿no es cierto?, un pensamiento distinto, un pensamiento de hombre, que en realidad eso lo lleva a un camino que en realidad no es bueno. Y entonces hay muchas personas, ¿no es cierto?, hombres que uno lo ve como hombre de Dios, y le empieza a torcer el camino a las personas y no lo lleva a donde tiene que ir en realidad. O sea que no lo está guiando donde Dios quiere que esté la persona, ¿no es cierto? Y uno muchas veces dice, bueno, haciendo, ¿no es cierto?, la hermenéutica, recurriendo a la historia, y ya a mí me han dicho, ¿sabe qué? Jesús estuvo por la India, estuvo aprendiendo ahí cómo hacer milagros y toda esa cosa, ¿no es cierto? Entonces, eso son cosas que se mete y que la verdad que no suma para nada, pero sin embargo, si vos esa misma historia, ¿no? Obviamente que Jesús no necesita que nadie lo esté salvando ni nada por el estilo, Él lo puede hacer solo tranquilamente y lo hace a través de su palabra, a través de la Biblia. ¿Cómo uno a mí me va a venir a decir de que Jesucristo tuvo un momento de que estuvo por la India para poder aprender a curar, a sanar, a hacer milagros? Eso, pero terriblemente negativo. ¿Y por qué? Porque en Lucas 2, 52, Lucas 2:52, el mismo Dios con su palabra está confirmando, ¿no es cierto? Dice que Jesús crecía en sabiduría y en estatura. Pero fíjese, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo Jesucristo va a andar pegando la vuelta, aprendiendo, ¿no es cierto?, por la India, si la Biblia mismo habla de que él, Lucas 2 dice que él crecía en sabiduría y crecía también en estatura. O sea que eso es como decir, le está dando un cuchillo a un asesino, ¿cierto? O sea que eso no es así. Jesucristo crecía en estatura, crecía en sabiduría, dice la palabra de Dios. O sea que cuando uno habla de algo que no es coherente, ¿no es cierto?,
es la palabra misma que le dice, no, así no es. Pero sin embargo, mucha persona lo que hace, en vez de extraer la palabra, mete su pensamiento ahí. Y ahí cuando uno empieza a ver, cuando, un ejemplo, ¿no es cierto? Cuando uno ve una procesión que hay miles, pero miles de personas que van caminando, ¿no es cierto? En busca de un milagro y qué sé yo, uno dice, ¿cómo crece la iglesia, ¿no? ¿Cómo crece la religión de esta iglesia? Porque miran miles de personas, ¿no? O uno ve cuando un pastor hace una campaña, ¿no es cierto? Y hay miles, pero miles de personas y uno dice, ¿cómo crece esta iglesia? ¿Cómo crece, ¿no es cierto? Y cuando uno está en una iglesia chiquita, se siente medio medio chiquito, ¿no? A comparación, porque uno ve, se fija en la iglesia de otro y que hay un montón de personas congregándose, ¿no es cierto? Y uno dice, no, bueno, nosotros somos poquitos y quedamos medio que pensando de que la verdad que nosotros no crecemos. Pero déjame decirte que no es así. No es así porque yo diría que en la actualidad en que estamos ahora, la iglesia no crece. La iglesia no crece. La iglesia, ¿sabe qué están haciendo ahora en la actualidad, en esta era moderna? Se están multiplicando. Y eso es feo. ¿Por qué es feo? Porque no están creciendo espiritualmente. Se están multiplicando. O sea que la iglesia de Cristo tiene que crecer espiritualmente. No tiene que multiplicarse. Porque usando nuestro sentido común, ¿no es cierto? ¿Para qué queremos multitudes si ninguno suma? Ninguno suma. Es impresionante, tengo un amigo, pastor, que él estaba pastoreando una iglesia chiquita y bueno, lo removieron, lo llevaron de ahí, lo llevaron en una iglesia en Palermo. O sea que él, después de que tenía 30, 40 miembros, lo llevó a una iglesia donde tenía 1500. Y me dice, y es tremendo como me dice y como se escucha, ¿no es cierto? Me dice este pastor amigo, Luis, no vas a creer, pero yo ahora en la actualidad soy el pastor de la iglesia. Y me dice, sin embargo, en la iglesia donde yo estaba, en la iglesia chiquita, yo era el pastor del rebaño. Mira cómo suena, ¿no? Y me duele el alma cuando escucho esa palabra, ¿no? Que me diga este amigo pastor, de que él era el pastor de su oveja en la iglesia chiquita. Y ahora, sin embargo, está en la iglesia donde tienen 1500 miembros. Pero, sin embargo, en esa iglesia, él es el pastor de la iglesia, pero no del rebaño. Y yo sé que pienso que, ¿sabe por qué pasa esto? Porque Dios en la actualidad le habla, ¿no es cierto?, con el corazón al pueblo. A la iglesia le habla con el corazón. Pero sin embargo, en mucha iglesia le responde con la billetera. Y eso es tremendo. Es tremendo porque cada vez que vamos avanzando, avanzamos entonces en multiplicarse, no en crecer espiritualmente, que tanto necesitamos. Porque si yo no crezco espiritualmente, ¿cómo voy a ser ejemplo? ¿Cómo voy a ser una luz a otra persona o a mis hermanos? ¿Cómo voy a ser? Yo necesito crecerme. Necesito crecer espiritualmente. Por eso tenemos que mentalizarnos, pensar que es imposible crecer en la palabra si tratamos de dejar fuera de la ecuación al Espíritu Santo. Esto es importante, porque el Espíritu Santo tiene que morar, tiene que tener un lugar en nosotros. En todo momento tiene que tener. Cuando uno va a leer la Biblia, si uno no ora, no pide guía al Espíritu Santo, ¿cómo vas a sacar algo de Dios? ¿Cómo vas a sacar un pensamiento de la Biblia, de Dios? ¿Cómo Dios te va a hablar si vos en realidad no lo haces espiritualmente? Vos tenés que, para poder sacar, extraer la palabra de Dios, ¿no? Tenés que hacerlo, pero imposible no hacerlo
a través del Espíritu Santo. Necesitamos el Espíritu Santo, necesitamos tenerlo un lugar, un espacio en nuestra vida al Espíritu Santo. Porque a través del Espíritu Santo podemos sacar, pero muchas bendiciones en nuestra vida. Porque muchas veces uno, a ver qué dice Dios en mi vida, para mi vida, y a veces uno cree que Dios no le habla, no le responde. Pero sin embargo sí, Dios te habla. Pero si tú no oras para hacer un paso, no, para Dios, si tú no oras, no hablas con Él, no le dices lo que tú quieres hacer, cuál es tu intención. Porque la intención, Dios sabe la intención nuestra. Pero sin embargo, nosotros tenemos que declararlo para poder decir, Señor, yo quiero aprender más de ti. Así nosotros abrimos nuestro corazón a Dios. Y Dios te habla en su palabra. Porque Dios ahora en la actualidad, Él sigue diciéndonos, misericordia quiero, no sacrificio. No sacrificio. Y en Salmo 51:13, Salmo 51:13, dice que enseño a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti, dice Salmos 51:13. Enseño a los transgresores tus caminos y los pecadores volverán a ti. Y ese lo hizo Jesús. Por eso nuestro Señor siempre estuvo con... Yo me acuerdo que dice la palabra cuando lo vio a Mateo, le dijo, Mateo, sígueme. ¿Y quién era Mateo? Y Mateo era un cobrador de impuestos. Pero sin embargo, dice Mateo, sígueme, que yo te voy a mostrar el camino. ¿No? Y Jesús lo hacía eso. Y Jesús quiere eso de nosotros. Porque en realidad, si nosotros no hacemos eso, no tratamos, no hacemos en nuestra vida diaria de acercar a todos los hombres, todos los pecadores a Dios, entonces no lo estamos haciendo bien la cosa. Entonces vamos a pertenecer como a lo otro del montón que en realidad se está multiplicando, no están creciendo. Nosotros tenemos que crecer y estamos creciendo, pero no nos fijemos en los números, no nos fijemos, porque hay que tener mucho cuidado, porque el pluralidad en la Biblia es pluralidad de majestad, no numérica. Cuando la Biblia pone algo en pluralidad, no lo pone por numérica, sino son pluralidad, pero de majestad, donde uno dice, somos 4 y somos poquísimos, pero no es así. Para Dios, pluralidad numérica no es, sino es majestad. Cuando pocos miembros tiene una iglesia, pero sin embargo en lo espiritual le da un lugar en su vida al Espíritu Santo de Dios, entonces esa iglesia va a crecer. Pero sin embargo la iglesia en la actualidad no crece, se está multiplicando. Y yo veo en muchas religiones que se están multiplicando. Si es que tomamos las cosas como tenemos que tomar en nuestra vida, llevando en cuenta de que en cada paso que hagamos, lo hagamos por amor a Dios y con la ayuda del Espíritu Santo en nuestra vida. Oremos cuando vamos a leer la Biblia. Oremos cuando nos levantamos y cuando vamos a acostarnos. Démosle lugar a nuestra vida al Espíritu Santo, para que en realidad esto sea no como uno dice de que somos muchos miembros en una iglesia, estamos creciendo. No, tenemos que verlo en lo espiritual.
tenemos que crecer. Y no tratar de contestar cuando Dios nos habla de lo más profundo de su corazón, de que nosotros queremos contestar con la billetera. No. O contestar con sacrificio. ¿Por qué no? ¿No es cierto? El sacrificio que se puede hacer, Cristo hizo todo por nosotros. Nosotros no tenemos que sacrificar nada más. Él dice, misericordia quiero, no sacrificio. Yo el sacrificio ya lo hice por ustedes. Así que sea misericordioso con vuestra semejanza. Sea misericordioso con otra persona. Sea una luz, un ejemplo a otra persona. Así es que doy gracias a Dios porque yo pertenezco a una iglesia donde estamos creciendo, no nos estamos multiplicando. Así es que Dios lo bendiga y que lo resguarde siempre.